Número 3, la persona se lavará con agua. ¿Lavará con agua en qué sentido? Ya la persona se ha rapado, la persona se ha sometido a Dios, ha lavado sus vestidos también, pero ahora tiene que lavarse con agua. ¿El agua es qué? La palabra de Dios, por supuesto que sí. Efesios capítulo 5 lo dice muy claramente. La semana pasada vimos que es importante el agua corriente. Esta vez es lavarse con agua. ¿Y por qué? Porque el agua, siendo la palabra de Dios, es nuestra autoridad. Tenemos que vivir conforme a la palabra. Pero si solo tenemos la palabra, nos volvemos personas muy legalistas. Necesitamos el agua corriente, que es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero si solo tenemos la obra del Espíritu Santo, o decimos que es así, y no hay palabra, tampoco es así. La persona que realmente está llena del Espíritu Santo es la persona que siempre cuando habla de la palabra. Usa la palabra en una forma adecuada. La persona te edifica con lo que te enseña, con lo que te habla, con la palabra de Dios. Y por supuesto, esa es una consecuencia de vivir en lo que es el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, qué lindo cuando Dios dice a esa persona, vas a dedicar un poco de tiempo naciendo de nuevo, cambiando tu forma de vivir, tomando tiempo para estar en la palabra, aprendiendo a escuchar la voz del Espíritu Santo y así crecer. Y dice el texto, después la persona queda purificada. Qué importante, ¿no? Podemos nosotros confiar en la palabra de Dios. Podemos confiar en la persona de Cristo. Vivir conforme a las promesas de Dios y no conforme a nuestras circunstancias, nuestras emociones, nada así. Vivir conforme a lo que Dios dice, porque su naturaleza de Dios no es mentir. Lamentablemente vivimos en un mundo en el cual nos hemos vuelto mentirosos, todos. Y eso realmente es duro para nosotros porque nos cuesta confiar en Dios. Hablamos con una persona y preguntamos si la persona nos está diciendo la verdad o no. A veces nos quedamos pensando, ¿qué quiso decir la persona con lo que ha dicho? Porque damos vueltas en vez de decir la cosa de frente. Y así cuando Dios nos dice algo, también nos quedamos cuestionando, ¿será la verdad? ¿Podré confiar? Porque todos me mienten, y yo también miento. Pero cuando pasamos tiempo en la palabra de Dios, vemos que Dios no miente. Es imposible para Dios mentir. Y Dios es fiel, completamente fiel. Siempre cumple y siempre cumplirá con lo que nos ha prometido. Y si Dios me ha dicho, por ejemplo, que me va a santificar, que va a continuar con la obra hasta perfeccionarme, yo puedo confiar en eso. Todos pasamos por días duros. A veces estamos cansados. A veces nos sentimos mal porque no hemos puesto empeño como debe ser. Vinimos aquí el día domingo, escuchamos una predica y tomamos una decisión. Sí, esta semana va a ser mejor. Voy a servir al Señor con ganas, como debe ser. Y el día domingo en la tarde ya hemos fallado. Y nos sentimos tan desanimados, tan mal que decimos, ay, ¿para qué? En esos momentos tenemos que confiar. Ok, Señor, tú empezaste la obra. Y aunque sigo fallándote, tú conoces mi corazón, Señor. Soy débil. Y poco a poco tú me vas a apoyar. Poco a poco voy a aprender. Qué importante es no desanimarnos por cualquier cosa. Claro que arrepentirnos sí. Anoche, por ejemplo, prediqué mal. Yo terminé tan frustrado, triste. Estaba tan cansado. 2 noches que no había dormido casi, por diferentes motivos.
Anoche ni siquiera entendía lo que yo decía. Y pobres aquellos que han venido anoche. Hay que orar por ellos. Y voy a pedirles a cada uno perdón, creo. Pero ¿sabe qué? Al final dije, ok, Señor, tú sabes cómo soy. Tú sabes que soy débil. Tú sabes que yo estaba muy cansado. Glorifíquete igual. Gracias, Señor, porque tu obra no depende de Brian. Qué bueno. Amén. Todos pasamos por cosas así. Si Dios ha comenzado una obra en ti, nunca te va a dejar. Nunca te va a dejar. Número 4. Después de pasar por eso, dice que el que ha sido leproso entrará en el campamento. Imagínense, años que no ha estado ahí en el campamento por la misma enfermedad. Aislado, separado, distanciado, sin comunicación con la familia. Y de repente entra al campamento. ¡Wow! ¿Cómo han cambiado las cosas? Este niño, cuando yo lo vi, era así. Y ahora, ¿cómo ha crecido? Mira, han construido una casa nueva aquí. Han puesto semáforo no tenía semáforo en ese tiempo. Y va de frente a su casa. No, dice, y durante 7 días vivirá fuera de su tienda. Hay unas lecciones aquí para nosotros. 7 días de prueba. ¿Realmente ha sido sanada la persona o no? 7 días de prueba porque después de años estando fuera, no sería bueno entrar de frente a la casa con la familia. Pastor Said, la semana pasada, fue liberado. Y muchos pensaban, va de frente a su casa. Pero con mucha sabiduría, esta vez, como casi nunca pasa, el gobierno dijo, no, Said, tú no puedes ir a tu casa de frente. Primero tienes que pasar por unos exámenes médicos. También tenemos que examinarte, analizarte, preguntarte ciertas cosas. Y después de unos días vas a reunirte con tu esposa en Alemania. Y después vas a llegar a los Estados Unidos. Y después vas a ir a casa. Porque estaban correctamente preocupados por todo ese tiempo de transición. Eso es muy importante. La prueba. Yo era un estudiante malísimo. Qué bueno que no he sido alumno de Roberto. Roberto estaría muerto. Día de examen. Yo recuerdo los cocos siempre, hoy día de examen, qué bueno, qué bueno. Yo, examen. Los que estaban preparados anhelaban el examen. Iban a mostrar lo que ellos habían aprendido. Y yo, otra vez mi mamá me va a castigar. Espero por lo menos sacar un 4. ¿No? Terrible. Es un milagro que estoy aquí hoy día, enseñando la Biblia. Pero para aquellos que realmente habían sido sanados, ese tiempo de prueba era un tiempo muy importante. Muy importante ¿en qué sentido? 7 días de esperanza, 7 días de gozo, 7 días de testimonio para los demás, porque al estar ahí en público, en un lugar especial, todo el barrio pasaba y decía, esa carpa ahí, ¿por qué está ahí? ¿No te han dicho? El que ha sido leproso, ahí está. Ha sido sanado. ¿Así? Y seguramente pasaban ahí, a ver. No lo puedo creer. Mira su piel. Tiene la piel de un bebé. Cuéntame tu secreto. Testificando 7 días. Y además, al no entrar a la casa de frente, tenía tiempo para mostrar a su familia que realmente había sido sanado sin la presión de tener que cumplir con las responsabilidades. Iniciar una amistad nueva con la familia. Tan importante es eso. ¿En qué sentido? Hace años, muchos años atrás, un primo mío le sacó la vuelta a su esposa. Y un día la esposa, hablando con mi papá por teléfono, le dice, ¿sabes qué? Mi esposo, tu sobrino, me dice que se ha arrepentido,
que me ama y quiere ser mi esposo, que quiere volver a casa. Yo estoy sentado en la mesa, mi papá conversando por teléfono, y mi papá, yo estoy escuchando, y mi papá me dice, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Digo, yo, dile que él no puede volver a la casa en ese momento. Bueno, no puede volver a la casa. Así fue la conversación, ¿no? Mi papá escuchando, yo también escuchando, y yo le decía a mi papá lo que tenía que decir. Y después cuando colgó mi papá me dice, Brian, ¿por qué dijiste que no debe volver a la casa de tu primo todavía? Digo, porque él ha hecho mucho daño. Y tiene que mostrar que realmente está arrepentido. Volver a la casa en este momento, después de haber sacado la vuelta a su esposa, no sería bueno, sería terrible. Porque ella no confía en él todavía. Tiene que pasar por un proceso en el cual va a mostrar que realmente va a ser fiel. Si él está realmente interesado en estar con ella, él tiene que empezar una relación nueva como si fueran enamorados. Porque él es el que ha roto todo. Y felizmente lo hizo, mi primo. Comenzó a llamarle y decirle, el viernes, ¿cómo te parece si salimos a comer algo? A ver, lo voy a pensar. Ok, acepto. Y los primeros meses, bueno, aquí estoy. Pero mi primo mostraba que realmente estaba arrepentido. El proceso fue muy importante. Hermanos, hermanas, perdonar es una cosa, restaurar es otra. A veces se necesita tiempo. ¿Ok? Muchas veces la gente confunde la cosa. Muchas personas me preguntan, él me ha hecho mucho daño y dice que tengo que perdonarlo. Sí, pero eso no quiere decir que las cosas van a ser igual que antes. En el buen sentido, tomándolo como iglesia, si tú eres una persona nueva aquí en la iglesia, y más si eres una persona nueva en la fe, no te preocupes por lo que vas a recibir en la iglesia en ese momento. Mejor un tiempo sentarte, recibir, aprender, dejarnos amarte, dejarnos conocerte y tú también conocernos, porque al final el ministro es más importante que el ministerio. En algún momento tú vas a recibir, pero no nos interesa exactamente lo que tú vas a hacer. Lo que nos interesa es lo que tú vas a hacer. Y en el tiempo del Señor tú vas a recibir. No estamos afanados con eso. En ese tiempo que estás creciendo, vas a pasar tiempo en el público y así los que antes eran tus amigos y siguen siendo tus amigos van a ver el cambio en ti. No sería bueno para ti, ok, conocí a Cristo, voy a pasar 7 días aquí en la iglesia. Te desapareces del barrio, todos piensan, esta iglesia es una secta porque nos han robado a nuestro amigo. Mejor sería pasar tiempo en tu barrio para que la gente vea el cambio que Dios ha hecho en ti. ¿Entendemos? Ok. La quinta cosa, versículo 9. El séptimo día se rapará por completo la cabeza, la barba y las cejas, y lavará sus vestidos y se bañará, y entonces será declarado puro. O sea, repetirlo todo. Es un proceso y no debes pensar, ok, ya obedecí al Señor, ya me humillé, ya todo bien. No, es algo que vamos aprendiendo vez tras vez tras vez. ¿Lo cierto? Otra cosa que vemos aquí es que recién el 8º día vuelve a casa. Los nuevos comienzos, nuevas criaturas, la resurrección, todo nuevo. Después vemos algo interesante. No voy a mencionar todo porque lo estudiamos al inicio del libro de Levítico, pero vamos a ver un poco de lo que es un sacrificio, un holocausto que el que ha sido leproso tiene que ofrecer al Señor.
¿Y cuál es? ¿O cómo es, mejor dicho? Estoy cortando un poco por falta de tiempo. ¿Por qué el leproso sanado tiene que ofrecer un holocausto? Reconociendo que todos somos pecadores. Reconociendo que hemos nacido en el pecado y que el pecado no solamente nos separa de Dios, sino hace daño a muchos. María, la hermana de Moisés, se burló de su hermano, hizo cosas que no debía haber hecho y termina con la lepra. Dios se sana, pero mientras que está con la lepra, el pueblo no podía avanzar. Tiene que esperar a ella. Eso a veces me preocupa en cuanto a mi vida. A veces me quedo pensando, ¿cuántas veces Dios quería avanzar con la iglesia? ¿Cuántas veces Dios quería hacer algo más, pero por el pecado de Brian, por la flojera de Brian, por la falta de fe de Brian, que la iglesia no avanza? Pero no solamente Brian, sino somos la familia de Dios. Dios tiene un propósito para tu vida. Dios te quiere usar. Pero si tú no avanzas, si tú no creces, si tú no dejas a Dios obrar en tu vida, no solo te afecta a ti, nos afecta como cristianos, nos afecta a todos, porque tú eres una persona íntegra de la familia de Dios. Y alguien siempre tiene que pagar por el pecado. Y el pecado, quizás uno diría, pero ¿qué culpa tiene la persona leprosa? La lepra es un símbolo del pecado. Hemos nacido en el pecado. Nadie enseña a sus hijos a robar. Recuerdo hace años, mi hijo tenía 4 o 5 años de edad, fue a Plaza Vea de Lobo Higuereta con su mamá, Betty. Y Betty lo dejó ahí unos segundos nada más viendo los juguetes. Y Betty se fue a comprar no sé qué cosa, volvió, ok Marco, vamos. Llegaron a casa y Betty ve que sus bolsillos de Marco están llenos. Y pregunta, Marco, ¿qué tienes en los bolsillos? Nada, mamá. A ver, había robado 5 carritos de Plaza Vea. Me parece que robó un carro para cada año de vida. ¡Qué vergüenza! El hijo del pastor, choro. Les aseguro que jamás enseñamos a Marco a robar. Pero lo hizo. Se arrepintió después. Con muchos... No. ¿Cuál es la lección aquí? Todos pecamos, nacimos en el pecado. Alguien tiene que pagar el precio por nuestro pecado. ¿Cuántas veces hacemos daño a nosotros mismos y a las demás personas? Pero vino Cristo para perdonarnos, para redimirnos y para restaurarnos. Dice, versículo 10, el 8º día tomará 2 corderos sin defecto, una cordera de 1 año sin defecto, 6 litros de flor de harina para ofrenda amasada con aceite y medio litro de aceite. El sacerdote que realiza la purificación presentará delante del Señor a la entrada del tabernáculo de reunión a la que se va a purificar y a sus ofrendas, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a explicar todo eso como repito porque ya lo estudiamos antes. Esa misma ofrenda que el pueblo ofrecía por la transgresión. La transgresión es cuando Dios te dice, no cruces la línea. ¿Y qué haces tú? ¿Dónde está la línea, Dios? Ahí está. Ah, ya, muy bien. Y desobedeces. Había un holocausto para eso. En otros casos, la persona podía ofrecer una paloma, si la persona era pobre, algo así. Pero aquí, el leproso no tenía otra opción. Tenía que ofrecer un animal específico. Bueno, 2 realmente, pero ¿qué animal? El cordero. Seguramente el leproso había sido pobre, años que no trabajaba, enfermo. Y cuando ofrece ese cordero, ¿qué es lo que pasa? Está viendo ahí una figura de Cristo. Juan el Bautista después dirá,
He aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay un solo sacrificio para nosotros, es Cristo Jesús. Hay uno solo que nos puede perdonar y purificar, y es el Señor. Y lo más que tú intentes hacer buenas obras para estar bien con Dios, si tú no tienes a Cristo, no hay esperanza, no hay salvación. Cristo es el Cordero. Pero curioso, cuando vemos lo que el sacerdote hacía con ese Cordero después de matarlo, porque dice, el sacerdote tomará un poco de la sangre de la víctima por la culpa. Cuando la persona tiene esa enfermedad avanzada, ¿qué es lo que hemos aprendido? Una de las cosas que pasa con el leproso es que se le cae la oreja. Termina sin oreja. Y cuando Dios se sana, aparece una oreja nueva. Y ese sacerdote toma sangre y lo aplica allí. La sangre de Cristo aplicada a lo que esta persona escucha. Quizás los primeros días, los primeros meses, los primeros años de sufrir con esa enfermedad, la persona estando ahí escuchaba a la gente diciendo, ahí va el leproso. ¿Qué habrá hecho? Oh, pobrecito, ay, qué feo. ¿Has visto cómo está? ¿Cómo estará su familia? Cuántas cosas feas que había escuchado ese hombre. Y cuando ya no tenía oreja, recordaba seguramente no solo el dolor, sino todo lo que había escuchado. Y al ser sanado, el sacerdote toma esa sangre y lo aplica ahí. ¿Cuántas veces hemos escuchado cosas feas? ¿Cuántas veces quizás en nuestra familia alguien nos decía, tú no sirves? ¿Cuántas veces nos han dicho cosas como, ay, qué feo que eres, qué tonto que eres, tú no vales para nada? ¿Cuántas veces los mismos amigos del colegio nos han dicho cosas? Y pasados los años recordamos lo que nos han dicho. ¿Cuántas veces el enemigo nos ha mentido y nos ha dicho cosas que no son? Pero cuando aplicamos la sangre de Cristo a lo que hemos escuchado, ¿cómo cambia nuestra perspectiva? Sí, seguramente lo que me ha dicho no solo es cierto, sino es peor. Si ellos realmente conocieron a Brian como es, uy, pero felizmente Cristo me sanó. Felizmente Cristo me cambió. Felizmente soy nueva criatura. Claro que no podía, no era capaz, era tonto. Pero la Biblia dice que todo lo puedo hacer yo en Cristo. Y lo que escuchamos de Cristo, su forma de hablarnos, su forma de animarnos, de ministrarnos, de sanar nuestro corazón por lo que nos dice en su palabra. Pasamos tiempo con Él, estamos desanimados y Dios nos da una palabra. Esta palabra es aliento para nosotros y vivimos con otra perspectiva porque Dios nos ha hablado. Qué importante, ¿no? La sangre aplicada a su oreja. Pero no termina ahí. Después dice, también aplica la sangre en el pulgar de la mano derecha. Lo que hacemos, lo que antes hacíamos. ¿Qué has hecho tú con tu mano? Las cosas que realmente no debías haber hecho. Y Dios aplica su sangre a tu mano. Y tú terminas usando las manos
que antes usabas para cosas feas, y usas esas manos para servir al Señor. Dios te perdona por lo que tú has hecho. Y terminas con manos dedicadas para el Señor. Después dice, en el dedo gordo del pie derecho. ¿Dónde antes caminabas? ¿Cómo caminabas? Hace unos días estaba en la calle y vi una chica caminando. Y por su caminar se notaba que esa chica era bien movida. Porque hay chicas que caminan en la calle y hay chicas que caminan en la calle, ¿no? Se nota. O el hombre que también camina en la calle y tú te das cuenta que ese hombre es orgulloso por su caminar, por los lugares donde frecuentábamos. Pero ahora, con la sangre de Cristo, Cristo convierte nuestros pies en un pie hermoso. Tenemos los pies hermosos. Muchas veces digo, ¿no? Que Betty, cuando nos casamos, un día me dice, Brian, uy, tus pies son bien feos. Digo, mentirosa, mujer de poca fe. Cristo dice que mis pies son hermosos, porque predico las buenas nuevas de Cristo. Por eso, sin vergüenza, camino con sandalias y predico descalzo a veces. Bueno, Cristo es el Cordero que quita el pecado del mundo. Cristo es el que convierte nuestra vergüenza, nuestra tristeza en gozo. ¿Qué tal cambio? Después hace lo mismo, pero esta vez ya no con sangre, no vamos a leerlo por falta de tiempo. Rapidito termino, por favor, unos minutos más. Después de aplicar la sangre, aplica el aceite. La unción del Espíritu Santo. La unción. Qué importante. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, los que antes fueron ungidos con aceite eran los reyes, los profetas, ¿y quiénes más? Los sacerdotes. Ay, yo no soy rey, yo no soy profeta, yo no soy sacerdote, soy leproso. Y Cristo unge a los leprosos con su aceite. Lo que antes no he sido, Dios me unge con su Espíritu Santo. Me da el poder para poder servirle. Qué importante, ¿no? La sangre y el aceite. El orden es importante también, ¿no? ¿Cuántas veces esperamos que la gente sirva como si fueran personas llenas del Espíritu Santo cuando no tienen la sangre de Cristo aplicada todavía? No esperemos que una persona que no conoce a Cristo sirva al Señor. Lo que es nacido de carne, carne es. Y que lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Si tú nunca has entregado tu vida a Cristo, si nunca has conocido su amor, así como estamos explicando hoy día, es nada más de decirle, Jesucristo, yo soy esa persona leprosa, enferma, aislada de ti. Y Cristo, yo quiero que tú me sanes. Yo quiero tu perdón. Yo quiero una vida nueva. Sé que moriste en la cruz por mí. He luchado, he sufrido por muchas cosas. Yo pido que tú me sanes, Señor. Las cosas que me han dicho, las cosas que yo he escuchado, Señor, aplica tu sangre a mi oreja. Las cosas que yo antes hacía, Señor, perdóname. Aplica tu sangre a mi mano. Los lugares donde yo he ido, aplica tu sangre a mi pie, Señor. Quiero ser tuyo. Te entrego mi vida, Señor. Cámbiame. Perdóname. Límpiame, Señor. Y si tú oras así, muy aparte de tus emociones, Cristo promete que te va a recibir.